Le dijeron que estaba rota. Le dijeron que era inútil. Elena Vance estaba de pie en la acera de la mansión que había ayudado a construir, viendo cómo su marido tiraba su ropa al barro porque no podía darle un hijo. Pensó que su vida había terminado. Pensó que nunca conocería el amor de su familia. Se equivocaba. No sabía que en menos de un mes no solo sería madre, sería la reina del depredador más poderoso de la tierra y la única mujer capaz de domesticar a sus 5 hijos salvajes. Esta es la historia de cómo una esposa rechazada puso de rodillas a un rey vampiro. El aire de la consulta del doctor Richard Evans olía a alcohol y malas noticias. Elena Vance estaba sentada en el borde del papel arrugado de la camilla, con las manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos habían adquirido el color de un hueso viejo. Me temo que esta vez los resultados son concluyentes, señora Vance, dijo el doctor Evans, con la voz baja y la seriedad profesional que los médicos utilizan cuando están a punto de destrozar un mundo. Su útero presenta cicatrices importantes. La probabilidad de concebir es inferior al 1%, e incluso si se produjera un milagro, llevar el embarazo a término sería fatal. Elena sintió que el aire abandonaba la habitación. No era solo el diagnóstico, era la irrevocabilidad del mismo. A su lado, Mark no le cogió la mano. No le ofreció un apretón reconfortante ni un hombro en el que llorar. Mark Vance, director general de Vance Logistics y el hombre al que había amado desde la universidad, miró su Rolex. Así que se trata de un producto defectuoso, dijo Mark. No miró a Elena, miró al médico. No hay solución, ni cirugía. El dinero no es un problema, Richard. No es una máquina, Mark, dijo el médico, frunciendo el ceño. Es el cuerpo de tu esposa. Por lo demás, está sana, pero los hijos simplemente no están en sus planes. El viaje de vuelta a casa en el Mercedes plateado fue silencioso. El silencio no era tranquilo. Era pesado, sofocante, como el aire antes de que un tornado toque tierra. Elena miró por la ventana el horizonte gris de Seattle, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Mark, susurró, rompiendo el silencio cuando entraron en el camino de acceso a su extensa finca en Bellevue. Podemos adoptar. Hay muchas formas de ser una familia. Subrogación, acogida. Mark apagó el motor. Se volvió hacia ella con su hermoso rostro deformado por una mueca que ella apenas reconoció. Los Vance no adoptamos, Elena. Nos reproducimos. Transmitimos el linaje. Mi padre construyó este imperio para su nieto, no para un vagabundo que recogí en una agencia. Abrió la puerta y salió. Elena se apresuró a seguirlo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Dentro de la casa hacía calor, pero el ambiente era gélido. Sentada en la sala de estar estaba Agnes, la madre de Mark. Estaba bebiendo té, con sus ojos penetrantes escudriñando a Elena como un depredador escudriña a una gacela herida. «Bueno», preguntó Agnes sin siquiera saludar. ¿Va a cumplir por fin con su deber o es tan estéril como ese trozo de jardín seco que intenta cuidar? Mark pasó junto a su madre y se sirvió un whisky. Se ha acabado, madre. Es estéril, completamente inútil. Elena se quedó en el arco, temblando. Yo estoy aquí. Soy tu esposa, no una yegua de cría. Agnes dejó la taza de té con un fuerte tintineo. Eras esposa con la condición de que dieras un heredero. Ese era el acuerdo, verbal o no. No tienes nada, Elena. Te dimos esta vida, la ropa, los coches, el estatus porque eras joven y sana. Si no puedes cumplir con la única función biológica que se te exige, ¿qué es lo que aportas exactamente? Lo amo, gritó Elena, mirando la espalda de Mark. Mark, dile que llevamos 5 años casados. ¿Eso no significa nada? Mark se dio la vuelta. Sus ojos estaban muertos. Significa que he desperdiciado 5 años. Tengo 32 años, Elena. Necesito un hijo para asegurarme el voto de la Junta el año que viene. No puedo hacerlo con una esposa que está vacía. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre blanco. Lo tiró sobre la mesa de centro. Los papeles del divorcio, dijo Mark con indiferencia. Mis abogados los redactaron hace meses por si acaso hoy pasaba esto.
Fírmalos y obtendrás una pequeña indemnización suficiente para alquilar un pequeño apartamento en algún lugar. Si te opones, Agnes se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar en este estado. ¿Los tenías preparados? El Ellanena jadeó y se le doblaron las rodillas. Se desplomó sobre la otomana. «Haz las maletas», dijo Agnes, levantándose y alisándose la falda. «Esta noche tengo invitados que se quedan el fin de semana y no quiero a una mujer llorosa y estéril ocupando espacio en el ala de invitados». «Mark, por favor», suplicó Elena, tratando de cogerle la mano. Él la apartó como si fuera contagiosa. «Vete, Elena, estás acabada». La humillación fue absoluta. En 2 horas, Elena Vance estaba de pie en la acera. Había empezado a llover, un aguacero frío y cortante. Tenía 2 maletas con su ropa y algunos libros. Sus tarjetas de crédito ya habían sido rechazadas cuando intentó llamar a un Uber. Mark la había cortado en cuanto salió por la puerta. Arrastró sus maletas por el largo camino de entrada, con la lluvia mezclándose con las lágrimas calientes en su rostro. No tenía familia. Sus padres habían fallecido hacía años. No tenía carrera profesional. Mark había insistido en que dejara su trabajo de profesora para centrarse en prepararse para la maternidad. Tenía 30 años, estaba sola y, según el hombre al que amaba, era completamente inútil. Encontró un motel barato a las afueras de la ciudad, utilizando el último dinero que le quedaba en la cartera. Mientras se sentaba en el colchón lleno de bultos, mirando las manchas de agua en el techo, un fuego se encendió en su pecho. La habían echado porque no podía tener hijos. Habían tratado su amor como una transacción. «Sobreviviré a esto», susurró a la habitación vacía. «Y algún día Mark Vance se arrepentirá del día en que me llamó inútil. Pero para sobrevivir necesitaba dinero, y para conseguir dinero necesitaba un trabajo». 3 semanas después, Elena estaba al límite. El dinero del acuerdo que Mark le había prometido estaba retenido por trámites legales. Otra crueldad diseñada para hacerla suplicar. Ella no iba a suplicar. Se sentó en una cafetería y empezó a marcar anuncios en un periódico que había encontrado en una mesa. «Se necesita camarera, se necesita limpiadora». Entonces sus ojos se posaron en un anuncio que estaba extrañamente resaltado con un recuadro en tinta negra. «Se necesita gobernador inmediatamente. Finca privada, alto riesgo, alta recompensa. Se requiere experiencia con niños difíciles. Puesto con alojamiento incluido, $15,000 al mes. Se requiere firma de acuerdo de confidencialidad. Presentar solicitud en persona en Blackwood Manor a las 9 de la noche». 15,000 al mes, Elena parpadeó. Eso era inaudito. Tenía que ser una estafa o algo ilegal. Pero miró el saldo de su cuenta bancaria en el teléfono. $200. No tenía otra opción. Blackwood Manor no estaba en la ciudad. Se encontraba en lo profundo de los bosques aterciopelados del noroeste del Pacífico, al final de una sinuosa carretera que no aparecía en el GPS. El conductor de Uber se negó a subir por el camino de entrada y la dejó en la verja de hierro. «Este lugar está embrujado, señora», murmuró antes de alejarse a toda velocidad. Elena agarró su bolso y se puso en marcha. La mansión era una obra maestra gótica de piedra y sombras que se alzaba contra el cielo iluminado por la luna como una bestia agazapada en la oscuridad. No había luces encendidas, salvo una única linterna parpadeante junto a las enormes puertas de roble. Llamó a la puerta. El sonido resonó como un disparo. La puerta se abrió con un crujido. Allí no estaba un mayordomo, sino un hombre que parecía esculpido en mármol y pesadillas. Era alto, medía más de 1,80 y sus hombros abarcaban todo el ancho del marco de la puerta. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más que todo el guardarropa de Mark, pero lo llevaba descuidado, con los botones superiores desabrochados. Tenía el pelo negro azabache, que le cubría una frente que parecía cargar con el peso de siglos. Pero fueron sus ojos los que dejaron a Elena paralizada. Eran de color ámbar, un ámbar ardiente y depredador. «Llegas tarde», dijo. Su voz era un murmullo grave que le hizo vibrar el pecho. «El anuncio decía a las 9 p.m., dijo Elena, mirando su reloj. «Son las 8:59». El hombre entrecerró los ojos. «La puntualidad es una virtud».
La supervivencia es otra. Entra. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Elena le siguió con sus tacones, que resonaban en el suelo de obsidiana. El pasillo estaba lleno de retratos, pero no eran normales. Las caras de los cuadros parecían observarla, con los ojos siguiendo sus movimientos. «Soy Sebastian Thorne», dijo el hombre sin detenerse. «Y tú eres pequeña, pareces frágil». «Soy más fuerte de lo que parezco, señor Thorne», dijo Elena, con su voz de profesora. «Y estoy aquí para el puesto de institutriz». Sebastian se detuvo bruscamente y se dio la vuelta. Se movió con una velocidad antinatural. En un segundo estaba a 3 metros de distancia y al siguiente se alzaba sobre ella. Elena jadeó, pero no se inmutó. «¿Sabe por qué el sueldo es tan alto, señorita?» «Señora Vance». «¿Elena?», se corrigió y luego hizo una mueca de dolor. En realidad, ya no era señora, solo Elena. «¿Sabe por qué, Elena? Porque los niños son difíciles». Sebastián se rió. Un sonido áspero y seco, carente de humor. «Difíciles. Mis hijos han enviado a las últimas 4 institutrices al psiquiátrico. Una está muda por el shock. Otra saltó por la ventana del segundo piso para escapar de ellos». Elena sintió un escalofrío, pero pensó en Mark. Pensó en la habitación del motel. «He tratado con chicos de 7º curso, señor Thorne. Puedo manejar cualquier cosa». Sebastián la estudió. Se inclinó hacia ella, olfateando el aire cerca de su cuello. Elena se quedó paralizada. No estaba oliendo su perfume. La estaba oliendo a ella. «Hueles a tristeza», susurró Sebastián. «Y a pérdida. Una pérdida profunda y vacía». Se apartó con una expresión indescifrable. «No me tienes miedo. Me han hecho daño las personas que se suponía que me querían», dijo Elena en voz baja. «Extraños en grandes casas. Ya no me dan miedo». Sebastián la miró fijamente durante un largo rato. Por un instante, el ámbar de sus ojos se suavizó hasta convertirse en un cálido dorado. «Muy bien», dijo. «El trabajo es tuyo a modo de prueba. Si sobrevives a la noche, obtienes el contrato». «¿Dónde están los niños?» «Están en el ala oeste. Está cerrada desde fuera, no para impedir que entre la gente», dijo Sebastián, entregándole una pesada llave de hierro. «Para que no salgan». «Señor Thorne, eso suena a prisión, no a hogar», dijo Elena sorprendida. «No son niños normales, Elena», dijo Sebastián, con el rostro endurecido. «Soy viudo. Tengo 5 hijos. Arthur tiene 16 años, Clara Ara 14, Félix 10, Ivy 6 y Leo 4. Carecen del cariño de una madre y tienen en abundancia el carácter de su padre». «¿Y qué carácter es ese?» Sebastián sonrió mostrando unos dientes ligeramente demasiado afilados, ligeramente demasiado blancos. «Hambre», dijo. «Buena suerte, Elena. No dejes que te desangren». Se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de la biblioteca, dejando a Elena sola en el vestíbulo, tenuemente iluminado con una pesada llave de hierro. Se acercó a la puerta del ala oeste. Podía oír ruidos detrás de ella, golpes, gritos, un gruñido gutural y grave que no parecía de perro. Respiró hondo. Mark dijo que era estéril, dijo que no podía ser madre. «Demostraré que se equivoca, aunque tenga que criar a estos monstruos». Elena abrió la puerta y la empujó. La habitación era un desastre. Los muebles estaban volcados. Las cortinas estaban destrozadas. Y en el centro de la habitación, 5 pares de ojos brillantes se volvieron para mirarla. Flotando cerca del techo había un adolescente, Arthur. Agachada en la repisa de la chimenea como una gárgola, había una niña, Clara Ara. 2 manchas borrosas luchaban en el suelo, Félix y Ivy. Y sentado en el centro de la alfombra, mirándola con sus grandes ojos negros, estaba el niño pequeño, Leo. Arthur se dejó caer del techo y aterrizó en silencio. Mostró unos colmillos que eran indudablemente reales. «Carne fresca», siseó el chico. «Papá nos ha enviado un tentempié». Elena no gritó, no huyó. Dejó caer el bolso, se puso las manos en las caderas y canalizó cada gramo de autoridad maternal que se le había negado la oportunidad de usar. «Ya basta», ordenó, con una voz que resonó clara en medio del caos. «Me llamo Elena, y si creéis que vais a comeros a la primera persona que ha entrado aquí para ayudaros,
os equivocáis. Arthur, baja de ahí. Clara, baja de la repisa ahora mismo. La habitación quedó en silencio. Los vampiros no estaban aturdidos por el agua bendita ni por las estacas, sino por la pura audacia de una mujer humana que les decía lo que tenían que hacer. Pero en las sombras de la puerta, Sebastian Thorne observaba, y por primera vez en siglos, el rey de la noche sintió una chispa de algo peligroso. Esperanza. El silencio en el ala oeste se prolongó como la cuerda de un piano. Arthur, el novato de 16 años con ojos como hielo picado, se dejó caer del techo y se detuvo a pocos centímetros del rostro de Elena. Olía a polvo, sangre seca y rebeldía adolescente. ¿Crees que puedes darnos órdenes, humana? Arthur sonrió con desdén, mostrando sus colmillos cada vez más largos. La última institutriz suplicó por su vida antes de que Clara la lanzara contra la pared. Elena no se echó atrás. Canalizó 5 años de ira reprimida hacia Mark. 5 años en los que le habían dicho que era inferior y lo volcó en su mirada. No soy la última institutriz, Arthur, y no le temo a una rabieta, por muy afilados que sean tus dientes. Ella lo rodeó, avanzando hacia el centro de la habitación. Este lugar es repugnante. Huele como una perrera. Sois de la realeza, ¿no? Vivís como perros salvajes. Clara, la niña de 14 años que estaba en la repisa de la chimenea, siseó. Somos depredadores. Papá nos deja aquí para que nos pudramos. Solo viene cuando rompemos algo caro. Sí, gritó Félix, de 10 años, dejando de luchar con Ivy, de 6. Nos odia porque matamos a mamá. Elena se quedó paralizada. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y venenosas. Miró a los 5 rostros, ignorando los ojos brillantes y los gruñidos. Lo que vio la dejó sin aliento. No eran monstruos que sembraron el caos. Eran niños ahogados en la culpa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena en voz baja. ¿Matasteis a vuestra madre? Arthur apartó la mirada. Su bravuconería se resquebrajó. El parto, murmuró. Los embarazos de las vampiras son volátiles. Leo era demasiado fuerte. Ella no sobrevivió al parto. Mi padre apenas puede mirar a Leo sin ver su fantasma. Nos encerró para no tener que lidiar con nosotros. El corazón de Elena, ya magullado, se hizo añicos por estos niños. Miró a Leo, el niño de 4 años, sentado en medio de la alfombra destrozada. Él la miró con sus enormes ojos negros y llorosos, con el pulgar en la boca. Era el monstruo que había matado a su madre. Era solo un bebé. Lentamente, deliberadamente, Elena se arrodilló. Los hermanos mayores tensaron los músculos, listos para atacar si ella amenazaba al pequeño. Elena los ignoró. Le tendió la mano a Leo. Hola, Leo, soy Elena. Hay mucho ruido aquí, ¿verdad? Leo se quitó el pulgar de la boca. Olfateó su mano como lo había hecho su padre, pero con inocente curiosidad en lugar de depredación. Luego, con una rapidez que la dejó sin aliento, se lanzó a sus brazos y enterró su fría carita en su cuello. Empezó a sollozar, con sollozos secos que sacudían su pequeño cuerpo. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. Nunca deja que nadie lo coja en brazos, susurró Ivy. Ni siquiera Arthur. Elena se levantó, sosteniendo al pesado niño vampiro en su cadera. Miró a los otros 4 con una expresión feroz y un nuevo propósito. Muy bien, nuevas reglas, anunció Elena. Arthur, tú y Félix vais a volver a colocar los muebles. Clara, tú e Ivy buscaréis bolsas de basura para estos desechos. Vamos a limpiar esta habitación. Luego os daremos un baño a todos. Oloréis fatal. Oblíganos, desafió Arthur, aunque su voz ya no tenía el veneno de antes. Si no lo hacéis, dijo Elena con calma, meciendo suavemente a Leo, le diré a vuestro padre que una mujer humana entró aquí, cogió al hermano al que tanto teméis y os aburrió hasta someteros en menos de 5 minutos. Imagina lo humillante que será eso para los futuros príncipes de la noche. Arthur la miró fijamente. Un respeto lento y a regañadientes se reflejó en sus ojos. Resopló, se arremangó y agarró un sillón volcado con una mano, levantándolo sin esfuerzo. Está bien, murmuró Arthur, pero solo porque este lugar realmente huele mal.
Elena pasó las siguientes 6 horas trabajando más duro que nunca en su vida. No se trataba solo de limpiar un desastre físico, era navegar por un campo minado emocional con seres con superpoderes. Félix intentó morderla cuando ella lo obligó a lavarse el pelo. Ella lo castigó en el techo. Clara intentó empujar psíquicamente a Elena por las escaleras. Elena la castigó sin levitar durante una semana. A las 4 a.m., el ala oeste era habitable. Los niños, limpios por primera vez en semanas, vestían pijamas limpios que Elena encontró en cajones intactos. Se sentaron en la zona común recién organizada, con aspecto aturdido pero más tranquilos. Elena encontró una pequeña cocina escondida en un rincón. La nevera solo contenía bolsas de sangre médica de alta calidad. ¿Es esto todo lo que coméis?, preguntó Elena, sosteniendo una bolsa con la etiqueta O negativo. Papá dice que la comida humana no tiene sentido para nosotros, dijo Arthur, recostado en el sofá. No es inútil si sabe bien, replicó Elena. Tenéis harina, huevos, azúcar. Asaltaron la cocina principal de la planta baja, para terror del personal nocturno humano. Elena, con Leo todavía aferrado a su pierna como un percebe, hizo tortitas. A las 5:00 Sebastian Thorne abrió la pesada puerta de hierro, esperando encontrar una carnicería. Esperaba encontrar a Elena Vance desangrada. Otro experimento fallido. En cambio, lo recibió el aroma de vainilla y masa cocida. Entró en la sala común y se detuvo en seco. Sus incontrolables hijos salvajes estaban sentados alrededor de una gran mesa de roble. Estaban comiendo tortitas. Arthur se reía de algo que había dicho Félix. Leo dormía en el regazo de Elena, cubierto de sirope. Elena levantó la vista cuando entró el rey vampiro. Se le estaba deshaciendo el moño. Tenía marcas de manchas en la mejilla y parecía completamente agotada. Pero sus ojos estaban claros y poseía un poder tranquilo que llenaba la habitación. Señor Thorne, susurró Elena, sin querer despertar a Leo. Se nos ha acabado el sirope de arce. ¿Puede añadirlo a la lista de la compra? Sebastián observó la escena y su corazón centenario dio un vuelco. Parecía un hogar. Parecía algo que había perdido para siempre. Sebastián, la corrigió, con una voz extrañamente grave. Llámame Sebastián. Pasó un mes, la mansión Blackwood. Lo que antes era una tumba silenciosa de resentimiento había comenzado a bullir de vida. Era una vida caótica, a menudo peligrosa, pero era vida al fin y al cabo. Elena aprendió los ritmos de la casa de los vampiros. Los niños dormían durante el día, lo que le daba tiempo para planificar las lecciones, descansar e intentar no pensar en los papeles del divorcio que estaban sin firmar en la bandeja de entrada de su correo electrónico. Mark le había enviado 3 correos electrónicos de seguimiento, cada uno más frío que el anterior. Ya se le había visto por Seattle con una modelo de bañadores de 22 años. Le dolía, pero el dolor se estaba atenuando, sustituido por las necesidades urgentes de unos niños sobrenaturales que se habían aferrado a ella con feroz intensidad. Sebastián era un fantasma en su propia casa. Se marchaba antes del atardecer para ocuparse de sus negocios. Elena decidió no preguntar qué tipo de negocios requerían la atención de un rey vampiro toda la noche y regresaban justo antes del amanecer. Sin embargo, él la observaba. Elena sentía su mirada sobre ella constantemente. Las cámaras de seguridad seguían sus movimientos por los pasillos. A veces, cuando leía cuentos antes de dormir a Ivy y Leo, sentía que él estaba de pie justo fuera de la puerta, en las sombras, escuchando. La tensión entre ellos hervía a fuego lento. No era solo empleado y empleador. Era depredador y presa, hombre y mujer. Una noche, después de conseguir por fin acostar al hiperactivo Félix, Elena bajó a la enorme biblioteca para buscar un libro sobre historia medieval para las clases de Arthur. La biblioteca era el santuario de Sebastián, una sala cavernosa de 2 pisos que olía a cuero viejo y humo de leña. Ella pensó que él no estaba, pero cuando se estiró para coger un libro de una estantería alta, una mano se materializó sobre la suya y cogió el volumen con facilidad. Elena se dio la vuelta, jadeando. Sebastián estaba de pie justo detrás de ella, demasiado cerca.
El calor que irradiaba era intenso, en contradicción con la frialdad de su piel. Llevaba su impecable traje habitual, pero sus ojos ámbar estaban inquietos, nerviosos. «Deberías estar durmiendo, Elena», murmuró. Su voz era como terciopelo envuelto alrededor de una cuchilla de afeitar. «Necesitaba un libro para Arthur», logró decir ella con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Está haciendo preguntas sobre el sistema feudal. Arthur está haciendo preguntas sobre algo más que cómo descuartizar a sus enemigos». Sebastián levantó una ceja. «Eres una milagrosa». No se apartó. Se inclinó ligeramente, inhalando el aroma de su sien. Elena tembló. Sabía lo que era él. Sabía que podía romperle el cuello antes de que su cerebro registrara el movimiento. Sin embargo, el miedo no era la emoción dominante. Era una extraña atracción magnética. «¿Por qué te quedas?», preguntó Sebastián de repente, buscando sus ojos. «Has visto lo que son. Has visto lo que soy. El dinero no puede valer el riesgo de tu vida cada noche». Elena lo miró a los ojos. «No tengo a dónde ir, Sebastián». «Liara», gruñó suavemente. «Eres inteligente, capaz. Podrías encontrar trabajo en cualquier lugar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué con mis hijos dañados?». Elena pensó en la madre de Mark. «Varón, mujer inútil. Mi marido», comenzó Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Me abandonó porque no puedo tener hijos. Me dijo que estaba rota, que era un producto defectuoso. Me echó como si fuera basura». Sebastián se quedó completamente inmóvil. El ámbar de sus ojos se oscureció hasta convertirse en oro fundido. Un gruñido grave vibró en su pecho, un sonido de pura furia posesiva que la aterrorizó y la emocionó. ¿Qué hizo? La voz de Sebastián era mortalmente silenciosa. «Soy estéril», susurró ella, bajando la mirada. «Quería ser madre más que nada en el mundo. Cuando llegué aquí, vi a 5 niños que no necesitaban que yo les diera a luz. Solo necesitaban a alguien que se preocupara por su existencia. Para mí no eran monstruos, Sebastián. Solo estaban solos». Ella volvió a mirarlo, con lágrimas en los ojos. «Tú me preguntaste por qué me quedaba. Porque ellos me necesitan, y que Dios me ayude. Creo que yo los necesito más a ellos». Sebastián la miró como si nunca hubiera visto a un ser humano antes. Extendió sus fríos dedos tallados y le acarició suavemente la línea de la mandíbula. El contacto le provocó una onda expansiva por todo el cuerpo. «Es un tonto», susurró Sebastián con fiereza. «Un tonto ciego y patético. Tú no estás rota, Elena. Eres la criatura más completa que he conocido en siglos». Su pulgar rozó el labio inferior de ella. El aire de la biblioteca se cargó de electricidad. Él se inclinó hacia ella. Elena contuvo el aliento. Ella echó la cabeza hacia atrás en una invitación inconsciente. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. Podía sentir el frío que emanaba de su piel, oler el embriagador aroma de la noche y el poder que se aferraba a él. «Bésame», pensó, sorprendiéndose a sí misma. «Bésame, y hazme olvidar que alguna vez fui indeseada». Unos golpes violentos y repentinos en la puerta principal de la mansión rompieron el momento. Sebastián se apartó al instante, con un gruñido saliendo de su garganta. Sus ojos se volvieron completamente negros. El hombre vulnerable había desaparecido. El rey vampiro había vuelto. «Quédate aquí», ordenó con voz que no admitía réplica. «No salgas de esta habitación». Desapareció en un instante. Elena se quedó temblando en la biblioteca, con el recuerdo de su tacto aún ardiendo en su piel. Oyó cómo se abrían las enormes puertas principales. Oyó voces, voces profundas y enfadadas que no pertenecían a Sebastián. «Sabemos que está aquí, Thorne», gritó una voz áspera. «El Consejo no aprueba que albergues a una mascota humana entre los novatos reales. Es una muestra de debilidad. Mi hogar no es asunto tuyo, Valirias», resonó la voz de Sebastián, más fría que el invierno más crudo. «Lo es cuando tu debilidad amenaza nuestro secreto. Entréganos a la mujer humana y dejaremos en paz a tus cachorros. Si te niegas, quemaremos este lugar hasta los cimientos con todos vosotros dentro». El Eleyanena se tapó la boca con la mano para contener un grito. No habían venido por los niños, habían venido por ella. Su presencia había traído la guerra a Blackwood Manor. No podía permanecer oculta.
No podía permitir que esos niños sufrieran daño por su culpa. Elena agarró un pesado atizador de latón y corrió hacia las voces. Elena irrumpió en el vestíbulo. El atizador de latón se aferraba a sus manos sudorosas como una espada ancha. La escena que se presentaba ante ella era un cuadro de violencia a punto de estallar. Las puertas principales habían sido arrancadas de sus bisagras. La madera astillada se esparcía por el suelo de obsidiana. En la entrada había 5 figuras envueltas en impermeables de color rojo oscuro, el distintivo de los ejecutores del Consejo de Vampiros. En el centro se encontraba Valerius, un hombre con la piel como pergamino y ojos que parecían haber visto arder Roma. Frente a ellos, solo al pie de la gran escalera, estaba Sebastián. Se había quitado la chaqueta, tenía la camisa rasgada en el hombro, dejando al descubierto la piel que ya se estaba recomponiendo. Parecía menos un hombre y más una tormenta concentrada de violencia. No voy a repetirlo. Valerius. La voz de Sebastián era una vibración grave y aterradora que hacía temblar los cristales de las ventanas. Si cruzas ese umbral, clavaré tu cabeza en mi puerta. Estás dando cobijo a una humana. Valeria escupió con voz ronca. Una violación del tratado. Ella es un lastre. Entréganosla y lo haremos rápido. Ella no es una carga, gritó Elena, saliendo de detrás de una columna. Soy la institutriz y no voy a ir a ninguna parte. Sebastián se giró con el rostro retorcido por el horror. Elena, te dije que te quedaras en la biblioteca. No escucho muy bien, le gritó ella acercándose a él. Levantó el atizador. Sal de esta casa. Estás despertando a los niños. Valarius miró a Eleyanena, luego al atizador, y echó la cabeza hacia atrás con una risa seca y estridente. Una mujer humana protegiendo al rey de la noche con una herramienta de chimenea. ¡Qué pintoresco! Valarius chasqueó los dedos. ¡Matadla! ¡Dejad al rey! 2 de los ejecutores se movieron rápidamente. Eran rápidos, más rápidos de lo que el ojo podía seguir. Sebastián rugió, interceptó al primero, estrellando al atacante contra la pared de piedra, con suficiente fuerza como para agrietar la mampostería. Pero el segundo, una vampiresa con garras afiladas, se le escapó. Se abalanzó sobre Elena. Elena blandió el atizador con todas sus fuerzas, golpeando las costillas de la vampiresa. Fue como golpear una pared de ladrillos. La vampiresa ni siquiera se inmutó. Le dio una bofetada a Elena, lanzándola por los aires. Elena se estrelló contra el lateral de las escaleras, con un dolor explosivo en la cabeza. El mundo daba vueltas. Vio a la vampiresa cerniéndose sobre ella, con las garras levantadas para desgarrarle la garganta. No la toques. El grito no provenía de Sebastián, provenía de lo alto de las escaleras. Arthur estaba allí, con el rostro cubierto por una máscara de furia adolescente. A su lado estaban Clarara, Félix, Ivy e incluso el pequeño Leo. «Proteged a Elena», ordenó Arthur. Por primera vez en la historia, los niños Thorne no luchaban entre ellos. Luchaban como una manada. Arthur se lanzó desde el balcón y derribó al atacante de Elena. Clarara levantó las manos, con los ojos brillando en violeta, y arrancó telequinéticamente un pesado tapiz de la pared, asfixiando a otro ejecutor. Félix, transformándose en una nube de murciélagos, se abalanzó sobre la cara de Valerius, mordiéndolo y arañándolo. «Mis hijos», susurró Sebastián, atónito, incluso mientras le rompía el cuello al ejecutor que tenía agarrado. Pero el consejo era antiguo y poderoso. Valerius apartó a Félix con un movimiento de la mano. Agarró a Arthur por el cuello y lo levantó del suelo. «Levantas la espina del traidor», siseó Valerius. «Acabaré con tu linaje aquí mismo». Valerius apretó el agarre. Arthur se atragantó y pataleó. «¡Suéltalo!», gritó Elena. Se arrastró, ignorando la sangre que le goteaba por la frente. Vio un trozo de la puerta rota, un pedazo irregular de roble, afilado como una estaca. Lo agarró y corrió, no hacia los ejecutores, sino hacia Valerius. Valerius estaba concentrado en Sebastián y Arthur. No percibió a la insignificante humana hasta que fue demasiado tarde. Elena clavó la madera en el hombro de Valerius. No le dio en el corazón, pero le cortó el tendón que sujetaba a Arthur.
Valarius rugió y soltó al niño. Volvió a golpear a Elena con el revés de la mano, esta vez con fuerza letal. Ella cayó al suelo y no se movió. Elena. El grito de Sebastián hizo estallar las ventanas. La visión de Elena inmóvil en el suelo rompió algo dentro del rey. La moderación que había mantenido durante siglos se evaporó. Su forma cambió, se hizo más grande, más oscura, un demonio de las sombras de pura venganza. Se movía tan rápido que dejó de ser visible. En 3 segundos, los 3 ejecutores restantes fueron descuartizados. Agarró a Valerius por el cuello, levantando al antiguo vampiro con una sola mano. «Has tocado lo que es mío». Sebastián gruñó con voz distorsionada, como un eco. «Thor, espera». Valerius se atragantó. «Si matas a un miembro del consejo, habrá guerra. Que arda todo», dijo Sebastián. Arrancó la cabeza de Valerius de sus hombros. El silencio se apoderó del vestíbulo. El único sonido era la respiración pesada de los niños y el goteo de la sangre. Sebastián dejó caer el cuerpo y se arrodilló junto a Elena. La levantó, su aterradora forma se desvaneció, dejando solo a un hombre desesperado. Ella estaba pálida, su pulso era débil. «Papá». Leo lloraba tirando de la pernera del pantalón de Sebastián. «¿Elena está mal?» «No», dijo Sebastián con la voz quebrada. «No, no permitiré que lo esté». Miró a Arthur. «Llama al doctor Helling ahora mismo. Dile que si no está aquí en 10 minutos, quemaré su clínica». El ala médica de Blackwood Manor era blanca, estéril y terriblemente silenciosa. Elena yacía en el centro de la cama, conectada a monitores que emitían un pitido lento y rítmico. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia. No se había movido en 4 horas. Todavía llevaba puesta la camisa manchada de sangre. No se atrevía a alejarse de ella para cambiarse. La puerta se abrió. El doctor Helling, el médico más destacado de la comunidad sobrenatural, entró. Parecía agotado. «Vivirá, Sebastián», dijo Helsing, limpiándose las gafas. «Tiene una conmoción cerebral grave y 3 costillas fracturadas, pero está estable». Sebastián exhaló un suspiro que le pareció haber estado conteniendo durante 50 años. «Gracias. Sin embargo», dijo Helsing, con tono de confusión, «he encontrado algo inquietante en sus análisis de sangre». Sebastián se giró lentamente. «¿Inquietante? ¿Estaba infectada por Valerius?» «No, no era una infección. Era veneno». Sebastián entrecerró los ojos. «Veneno. Ella come la comida de aquí. Los niños están bien. No es un veneno agudo, Sebastián. Es crónico, a largo plazo». Helsing cogió una carpeta. «He encontrado altos niveles de un compuesto llamado Veratrum luteum. Es un extracto herbal poco común. En los seres humanos, tiene un efecto secundario principal. Provoca esterilidad temporal al dañar el revestimiento uterino y suprimir la ovulación. Si se toma a diario, imita la infertilidad permanente». La habitación se enfrió. «Explíquese», ordenó Sebastián. «Ella no lo tomó voluntariamente», dijo Helsing. «Tiene un sabor repugnante. Se habría disimulado en café o té, tal vez en suplementos vitamínicos. Alguien le ha estado administrando esto a esta mujer durante años». Las cicatrices que vieron sus médicos humanos no eran natural, fue inducido químicamente. Sebastián sintió que una nube roja de rabia se apoderaba de su visión. Recordó la historia de Elena. Mark miró su reloj. «Producto defectuoso. Ella no es baronesa», preguntó Sebastián con voz temblorosa. «¿Baronesa?». Helling se burló. «Sebastián, una vez que este veneno se elimine de su sistema, lo cual ya ha comenzado, ella será increíblemente fértil. Es una mujer joven y sana. Quienquiera que le dijera que no podía tener hijos era probablemente quien le daba el veneno». Sebastián se agarró al alféizar de la ventana. La madera se pulverizó en polvo en su mano. No era biología, no era el destino, era Mark Vance. Su marido la había drogado para mantenerla sin hijos, probablemente porque aún no quería tener hijos. O tal vez quería esperar hasta la fusión con una empresa más grande. O tal vez simplemente quería controlarla. Y luego, cuando necesitó un heredero para su voto en la junta directiva, utilizó los síntomas que él mismo le había causado como excusa
para deshacerse de ella. Era un nivel de crueldad que incluso un vampiro encontraba escalofriante. Despiértala, dijo Sebastián. Necesita descansar. Despiértala. Tiene que saberlo. Cuando Elena abrió los ojos, el dolor era un sordo latido. Vio el techo blanco y luego los ojos ámbar de Sebastián. Estaba arrodillado junto a la cama, sosteniendo su mano entre las suyas. Los niños, dijo ella con voz ronca. Están a salvo, dijo Sebastián en voz baja. Están durmiendo en el pasillo. Se negaron a ir a sus habitaciones hasta que te vieran. Elena sonrió débilmente. Hemos ganado, has ganado, dijo Sebastián. Llevó su mano a sus labios. Elena, hay algo que debes saber. Se lo contó. Le habló del veneno. Le contó los hallazgos del doctor Helsing. Mientras hablaba, el rostro de Elena pasó de la confusión al horror y luego a la consternación. Se incorporó, ignorando el dolor en las costillas. Mark me preparaba batidos todas las mañanas, susurró con lágrimas corriéndole por las mejillas. Él insistía. Decía que era por mi salud. Decía que quería que fuera fuerte. Ella se cubrió el rostro con las manos. Me robó 5 años de mi vida. Me robó mi sueño. Y luego me abandonó por ello. No te robó tu sueño, dijo Sebastián con vehemencia. Se movió de la silla al borde de la cama y le apartó las manos del rostro. Lo retrasó, pero no lo destruyó. Me siento tan estúpida, sollozó Elena. Lo amaba. No eres estúpida. Eres leal. Y él utilizó esa lealtad como arma. Los ojos de Sebastián ardían. Pero escúchame, nena. No eres estéril. Estás completa y libre de él. Nena lo miró y vio la emoción cruda en su rostro. La conexión que había surgido en la biblioteca y se había forjado en la batalla era ahora innegable. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué?, dijo Sebastián, inclinándose y apoyando su frente contra la de ella. Cuando te vi caer, dejé de respirar. He vivido 400 años, Elena. He construido imperios y destruido ejércitos. Pero hasta que entraste en el ala oeste, estaba muerto. Tú me devolviste a mis hijos. Tú me devolviste la vida. Se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Mark Vance te expulsó porque es un necio que no supo ver a la reina que tenía ante sí. Yo no soy un necio. Sebastián, sé mi reina, Elena, susurró. No mi empleada, ni mi institutriz, sino mi igual. Ayúdame a criar a estos lobos. Ayúdame a gobernar esta noche. Y si aún deseas tener hijos de tu propia sangre, llenaremos esta mansión con ellos. Pero solo cuando estés preparada. Elena miró al hombre que había arrancado una cabeza de un cuerpo para salvarla. El hombre que ahora temblaba ante la idea de que ella lo rechazara. No tengo nada que ofrecerte, dijo ella. Soy una humana con una maleta llena de ropa vieja. Tú eres lo único que quiero, respondió Sebastián. La besó. No fue que un beso vacilante como el de la biblioteca. Fue que un beso de conquista. Fue profundo, desesperado y lleno de una promesa de violencia contra cualquiera que volviera a hacerle daño. Cuando se separaron, Elena sintió una extraña sensación, un calor que se extendía desde su pecho y latía por sus venas. El corte de su frente le hormigueaba. Se miró en el espejo al otro lado de la habitación. La herida había desaparecido. Sebastián, dijo, tocándose la frente. El corte. Sebastián se quedó paralizado. La miró fijamente, con las pupilas dilatadas. Elena, dijo lentamente, durante la pelea, ¿te entró sangre mía en la boca o en las heridas? No lo sé, quizá había sangre por todas partes. ¿Por qué? Sebastián se levantó y miró el monitor. Su ritmo cardíaco se estaba ralentizando, no hasta un nivel peligroso, sino hasta un ritmo constante, potente y claramente no humano. El vínculo, murmuró Sebastián. Normalmente se necesita un ritual formal, pero estábamos en un combate con mucha adrenalina. Nuestras emociones estaban a flor de piel. Y si mi sangre entró en tu sistema mientras protegías mi linaje, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, Sebastián sonrió con una mirada salvaje y encantada, que no eres solo una reina por matrimonio. En Leia, nena, la sangre espinosa te ha aceptado. Te estás transformando.
¿Transformando? ¿Elena se ha convertido en vampiro? No, no en un vampiro completo. En una amortiguadora. Una caminante diurna. Tendrás mi fuerza, mi esperanza de vida y mi capacidad de curación. Pero podrás caminar bajo el sol. Es el don más raro que nuestra especie puede otorgar, y solo le ocurre a una verdadera compañera. Elena se miró las manos. Ya se sentía más fuerte. El dolor en las costillas se estaba convirtiendo en un leve picor. No estaba rota, no estaba débil, se estaba convirtiendo en algo nuevo. En ese momento, la puerta de la sala médica se abrió de golpe. Arthur estaba allí de pie con una tableta en la mano. «Papá, Elena, tenéis que ver esto». Se acercó y les mostró la pantalla. Era una retransmisión en directo de las noticias. Mark Vance estaba de pie en un podio rodeado de micrófonos. Parecía desaliñado, frenético. «Mi esposa, Elena Vance, ha sido secuestrada». Mark dijo a las cámaras llorando lágrimas falsas. La secuestró una secta, un grupo peligroso que opera desde Blackwood Manor. Ruego a la policía, al FBI, que traigan a mi esposa a casa. La amo. Quiero que vuelva. Elena miró fijamente la pantalla. Está mintiendo. Me echó de casa. Lo sabe, dijo Sebastián, con una voz que se volvió gélida. Sabe que estás aquí y sabe lo que soy. Está trabajando con los restos del consejo. Está intentando utilizar a las autoridades humanas para entrar en la mansión durante el día, cuando estoy débil. Sebastián miró a Elena. Quiere destruirnos. Quiere arrastrarte de vuelta a su mediocridad. Ella nena le quitó la tableta a Arthur. Miró el rostro lloroso de Mark, el rostro del hombre que la había envenenado durante 5 años. Le devolvió la tableta a Arthur. Bajó las piernas de la cama y se puso de pie. Sintió el nuevo poder zumbando en sus músculos. «Que venga», dijo Elena, con voz fría y firme. «Tengo algunas cosas que decirle a mi marido». El sol matutino batía con fuerza sobre las puertas de hierro de Blackwood Manor. Era un día fresco y luminoso, el tipo de día que más temían los vampiros. Eso era exactamente con lo que contaba Mark Vance. Una comitiva de coches patrulla, 2 todoterrenos del FBI y 3 furgonetas de los informativos esperaban con el motor en marcha en el perímetro. Mark estaba de pie en primera fila, vestido con un traje cuidadosamente desaliñado para parecer un marido afligido y desesperado. «¿Están ahí dentro?», gritó Mark al capitán de policía, señalando con un dedo tembloroso la mansión gótica. «Es una secta. Operan por la noche. Tienen a mi esposa. Tienen que derribar las puertas antes de que se la lleven». El capitán, un hombre cansado llamado Miller, se ajustó el cinturón. «Señor Vance, tenemos una orden judicial, pero no podemos irrumpir en una propiedad privada sin pruebas de peligro inmediato. Hemos llamado por el intercomunicador». «No responden», gritó Mark dirigiéndose a las cámaras de televisión. «Le han lavado el cerebro o peor aún, está muerta. Si ustedes no entran, lo haré yo». Mark fingió correr hacia la verja. Fue una actuación digna de un Oscar. Sabía que Sebastian Thorne no saldría a la luz del sol. Sabía que los monstruos estarían atrapados en sus ataúdes o en el sótano. Irrumpiría para rescatar a Elena y luego haría que la policía quemara el lugar por albergar a una víctima de secuestro. Él sería el héroe y Elena volvería a estar bajo su control, silenciada por la vergüenza y los sedantes. De repente, las enormes puertas de hierro chirriaron. La multitud reunida se quedó en silencio. El pesado metal se abrió lentamente. Mark se quedó paralizado. Esperaba oscuridad. Esperaba silencio. En cambio, salió una mujer. Llevaba un vestido largo y fluido de color carmesí intenso que se ajustaba perfectamente a sus curvas. Su cabello, antes recogido en un severo moño, caía en cascada sobre sus hombros en ondas lustrosas. No parecía destrozada, no parecía drogada, parecía una diosa de la guerra. Era Elena, y caminaba directamente hacia la luz del sol. «Elena», jadeó Mark, corriendo hacia ella, recordando su papel. «Oh, gracias a Dios, Elena, corre hacia mí. Ahora estás a salvo». Extendió la mano para agarrarla. Elena no corrió. Se detuvo a 3 metros de él.
Lo miró con unos ojos que tenían una extraña y nueva luminosidad. «Estoy a salvo, Mark», dijo. Su voz no era un grito, pero se oía claramente en toda la entrada, clara y autoritaria. «Estoy a salvo de ti». Mark se detuvo, confundido. Las cámaras seguían grabando. «Cariño, estás confundida. Las drogas te han trastornado la mente. Ven al coche». «Las únicas drogas que hay en mi organismo», dijo Elena, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una carpeta con documentos, «son las que tú me has estado dando durante 5 años». Le tiró los documentos. Estos cayeron al suelo revoloteando como palomas blancas. «El informe del doctor Helsing», anunció, volviéndose hacia las cámaras. «Análisis toxicológico. Durante 5 años, Mark Vance echó Veratrum luteum, un veneno diseñado para inducir la esterilidad, en mis batidos matutinos. Envenenó a su propia esposa para evitar que tuviera hijos y luego se divorció de ella por ser estéril». Los periodistas se quedaron boquiabiertos. Las cámaras hicieron zoom sobre los papeles. El capitán Miller cogió uno y arqueó las cejas. «Eso es mentira», gritó Mark, con la cara enrojecida. «Está loca. Ese monstruo de Thorne la ha incitado a hacerlo». «El señor Thorne no tiene nada que ver con tu crueldad», dijo Elena con calma. «Tú me echaste, Mark. Tiraste mi ropa al barro. Me dejaste sin nada. Y ahora que he construido una vida real, con una familia que me quiere, intentas destruirla». «Familia», Mark se burló, dejando de fingir. «Son unos monstruos. Thorne es un monstruo. ¿Dónde está? ¡Ja! Escondido en la oscuridad, como la rata que es. Está aquí mismo». La voz provenía de las sombras del arco delantero de la mansión. Sebastian Thorne salió. Al instante, comenzó a salir humo de su costoso traje. Su piel chisporroteó al recibir la luz del sol. Los vampiros se queman al sol. Era agonizante, era letal, pero Sebastián no se detuvo. Bajó los escalones, con el rostro estoico, soportando el dolor insoportable del fuego solar solo para estar junto a su reina. Detrás de él, 5 figuras aparecieron en la puerta. Arthur, Clara, Félix, Ivy y Leo. Estaban envueltos en pesadas capas con capucha, viendo a su padre arder por la mujer que amaba. «Sebastián, vuelve», gritó Elena, volviéndose hacia él. «Te estás haciendo daño. No dejaré que te enfrentes a él sola». Sebastián apretó los dientes mientras el humo se enroscaba en su mejilla. Se detuvo junto a ella y la rodeó con un brazo por la cintura. El olor a tela quemada llenaba el aire. Atravesaría el fuego del infierno por ella, Vance. «¿Qué harías tú?» «Envenenar su té». El contraste era enorme. El vampiro soportando las llamas por amor frente al marido humano que mintió y envenenó para controlar. Mark miró a la policía, luego a las cámaras. Vio cómo cambiaba la situación. Vio cómo se desmoronaba su reputación. «¡Arrestadlos!», gritó Mark, abalanzándose sobre Elena. «Ella es mía, es de mi propiedad». Agarró a Elena por la muñeca, clavándole las uñas. «Te vienes conmigo a casa, inútil». Mark esperaba arrastrarla. Esperaba que ella fuera débil. Elena no se movió. Miró su mano sobre su muñeca. Luego lo miró a él. «No soy inútil», susurró. Giró el brazo con su nueva fuerza amortiguadora. El movimiento fue borroso. Se oyó un crujido repugnante. Mark gritó, cayendo de rodillas y agarrándose la muñeca rota. «Y desde luego, no soy tuya». Elena lo empujó. Mark Vance, el director ejecutivo, el hombre que creía que dominaba el mundo, salió volando 3 metros hacia atrás y aterrizó en un montón de polvo a los pies del capitán de policía. «Capitán Miller», dijo Elena con frialdad, «quiero presentar cargos contra mi exmarido por agresión con envenenamiento y por presentar una denuncia policial falsa». El capitán Miller miró al hombre destrozado y lloroso que yacía en el suelo. Miró el informe médico que tenía en la mano. Miró al humeante rey vampiro y a la mujer resplandeciente que estaba a su lado. «Esposadlo», ordenó Miller a sus agentes. Mientras se llevaban a Mark, gritando amenazas y blasfemias, el Leia Nena se volvió hacia Sebastián. Le echó su capa por encima para protegerlo del sol. «Idiota», le dijo con lágrimas en los ojos, mientras le revisaba la piel quemada.
Podrías haber muerto. Te lo dije. Sebastián sonrió, haciendo una mueca de dolor cuando su piel comenzó a curarse instantáneamente bajo la sombra de su capa. Eres mi reina. Los reyes no se esconden mientras sus reinas luchan. Elena lo besó allí mismo, delante de los equipos de noticias y la policía. El asedio había terminado. El reinado de Eleanor Thorne había comenzado. Un año después, el salón de baile de Blackwood Manor se llenó de música. Era el solsticio de invierno, la noche más importante del calendario vampírico. Elena se paró en el balcón y observó a los invitados abajo. La élite del mundo sobrenatural. Hombres lobo en esmoquín, hadas en vestidos brillantes y vampiros que inclinaban la cabeza al pasar ella. Mamá, Elena se dio vuelta. Félix y Ivy subieron corriendo las escaleras. Mamá, Arthur está acaparando la fuente de sangre otra vez, se quejó Ivy. Y Clara está haciendo flotar las copas hasta el techo para que no pueda alcanzarlas, añadió Félix. Elena se rió. Yo me encargo. Id a decirle a vuestro padre que deje de hablar con el embajador y venga a bailar con su esposa. Los niños se alejaron corriendo. Elena se llevó una mano al vientre. Ya no era solo una madrastra. El milagro que había predicho el doctor Helsing se había hecho realidad. Estaba embarazada de 4 meses, un niño Damper, el puente entre dos mundos. Sebastián apareció detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Están aterrorizando a los invitados, murmuró feliz. Están felices, dijo Elena, recostándose contra él. Todos lo estamos. Mark Vance ha sido condenado hoy, dijo Sebastián en voz baja. 20 años, los cargos por envenenamiento se mantuvieron. Elena miró a la luna, pensó en la lluvia, en la acera, en la desesperación que sintió aquella noche en que la echaron. Pensó en la mujer que creía que estaba destrozada. No me importa, Mark, dijo Elena, volviéndose para besar a su marido. Pertenece al pasado. Estoy demasiado ocupada construyendo el futuro. El rey vampiro sonrió, mostrando sus colmillos brillantes a la luz de la luna. Larga vida a la reina. Vaya, qué viaje. De ser echada a la calle y que le dijeran que no valía nada, a comandar una legión de vampiros y encontrar un amor que, literalmente, atravesó el fuego por ella. La historia de Elena nos recuerda que el hecho de que alguien sea incapaz de ver tu valía no disminuye tu valor. A veces hay que ser rechazado por la persona equivocada para que te encuentren las personas adecuadas. Mark pensaba que ella era un recipiente roto, pero en realidad era un cáliz esperando el vino adecuado. Ahora tengo que haceros una pregunta. Si fuerais Elena, ¿le habríais roto la muñeca a Mark o habríais dejado que los vampiros lo destrozaran? Yo sé lo que habría hecho. Contadme vuestro veredicto en los comentarios. Si os ha gustado esta saga de venganza, romance y caos vampírico, por favor, dadle al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos y pulsad el icono de la campana para no perderos ninguna historia. La semana que viene tenemos una saga de hombres lobo que no os podéis perder. Gracias por vernos y recordad, vosotros sois los protagonistas de vuestra propia vida. No dejéis que nadie os borre del guión. Hasta la próxima.